Luis Fernando Díaz puede llegar a ser el mejor jugador de todos los tiempos en Colombia. El Guajiro ya hace parte de la élite histórica del fútbol colombiano, pero para ser considerado el mejor de todos los tiempos, debe consolidarse con más títulos internacionales, liderazgo en la Selección Colombia, títulos a nivel de selección y ser decisivo en los partidos finales. El día de hoy les quiero recomendar esta grandiosa aplicación que me permite mantenerme al día con todos los resultados en vivo y en directo en cualquier deporte. La aplicación se llama SofaScore. En ella tendrás acceso a todos los partidos que se estén jugando en vivo y en directo con resultados inmediatos de tus equipos favoritos. ¿Qué esperas para descargarla? Puedes hacerlo a través del código QR que aparecerá durante todo el video o a través del link que les dejaré en la descripción. Por varias décadas, Colombia ha generado talentos inolvidables en el mundo del fútbol. Jugadores con visión de juego como el Pibe Valderrama, la voracidad goleadora de Radamel Falcao García, pasando por la zurda de James Rodríguez Rubio, la potencia de Freddy Rincón y la magia de Faustino Asprilla. Cada generación ha tenido a un jugador referente. Hoy, la camiseta 14 del Bayern Múnich en la espalda de Luis Díaz se perfila como el heredero de toda esta tradición y carga sobre la gran pregunta: ¿qué necesita Lucho Díaz para ser considerado el mejor jugador en la historia del fútbol colombiano? La llegada de Luis Díaz al Bayern Múnich ha sido un salto de categoría en su carrera. Tras brillar en el equipo del Porto, consolidarse en el conjunto del Liverpool donde ganó títulos y se convirtió en la gran figura de la Premier League, el Guajiro aceptó el reto de vestirse como bávaro, un desafío reservado solo para futbolistas de élite. Sus primeros 2 partidos oficiales ya dejaron huella. Fue protagonista en la Supercopa de Alemania con uno de los goles que permitió alzar el título y luego en el inicio de la Bundesliga frente al equipo del Leipzig. Anotó y entregó asistencias, mostrando su velocidad, el desborde y la entrega que lo caracterizan. El reto para él no es menor. En el Bayern no basta con ser bueno, se necesita ser decisivo en la búsqueda de títulos cada temporada, marcando goles, que es lo que exigen los hinchas del Bayern Múnich y más para los jugadores extremos, pues para ellos son otros 2 delanteros que se suman al 9. Y los extremos siempre tienen que marcar goles, si es posible en cada partido. Hay que recordar las grandes gestas de jugadores como Ribéry o el jugador holandés Arjen Robben. Comparar a Luis Fernando Díaz con las grandes leyendas del fútbol colombiano es inevitable. Valderrama, como el eterno capitán, no solo jugaba bien, sino que hacía jugar mejor al equipo, liderando a la selección Colombia en 3 mundiales consecutivos, el 90, 94 y 98, y convirtiéndose en un símbolo cultural del país. Radamel Falcao, con sus goles decisivos en el Porto, el Atlético Madrid y el Mónaco, es el máximo artillero histórico de la selección Colombia y el hombre que devolvió a Colombia a un mundial tras 16 años de ausencia. James Rodríguez Rubio, jugador que se encuentra actualmente en el León de México y que ya se podría estar hablando del fin de su carrera. Devolvió también a Colombia a un mundial tras 16 años de ausencia. Brilló en la Copa del Mundo de Brasil 2014, donde fue goleador y autor de uno de los tantos más recordados del torneo, lo que lo catapultó al Real Madrid y también a jugar en el poderoso Bayern Múnich. Faustino Asprilla, con su talento indomable, enamoró en Parma, fue figura en la Serie A y protagonista de la histórica goleada 5-0 frente a la Argentina. Un partido que terminó haciéndole mucho daño al fútbol colombiano, pues con ese partido ya se creyeron campeones del mundo. Pero solamente fue un partido más, un partido de eliminatorias, no representaba una gran final, ni tampoco disputar un título. Con esto se pegaron muchos durante muchos años para inflar en demasía a la selección Colombia y generar grandes expectativas, pero el tiempo se encargó de devolverlos a la realidad. Antes de todos ellos, también hubo jugadores importantes que marcaron el camino. Willington Ortiz, puntero eléctrico, fundamental en los 70 y los 80, como el jugador más temido de Colombia en Sudamérica, capaz de cambiar partidos con su regate y velocidad. Freddy Rincón, con fuerza y llegada al gol, fue referente en el Real Madrid, el Corinthians y la Selección Colombia.
autor del histórico empate frente a Alemania en Italia 90. Otro partido que fue importante, pues estaban enfrentando a la futura selección campeona del mundo, pero que también este empate le hizo mucho daño a la historia de la selección Colombia, pues luego de esto, en ese mundial, quedaron eliminados rápidamente. Y es algo que se le ha criticado mucho al jugador colombiano en toda la historia. Son jugadores de partidos, pero no jugadores de campeonatos. Jugadores que deslumbran en un juego y llaman la atención, pero cuando se les dice que se tienen que comprometer a rendir de la misma forma en todos los partidos, ahí viene el problema. No tienen ni la disciplina ni la mentalidad suficiente para ser competitivos en todos los partidos, no solamente en uno, en todos. Y cuando tienen que enfrentar finales, ahí normalmente desaparecen. No pueden con la presión, no pueden con la responsabilidad. Ni siquiera ellos mismos se creen que puedan estar disputando una final. Es por eso que entra en discusión el tema de Luis Díaz. Hoy Luis Fernando ocupa un lugar entre los mejores jugadores de todos los tiempos de Colombia, pero con margen para seguir creciendo. El exfutbolista de la selección Colombia, Harold Lozano, indica lo que necesita Lucho para estar claro. Esto indicó: títulos europeos de peso, ganar la UEFA Champions League con el Bayern Múnich, que lo elevaría a otra dimensión. Liderazgo indiscutible en la selección Colombia, para convertirse en el hombre que inspire a toda Colombia en los momentos clave. Y consistencia en el fútbol de élite, para sostenerse varias temporadas como figura en gigantes europeos, en este caso como el Bayern Múnich. No solo como complemento de un equipo, sino como la gran estrella indiscutida de su equipo. Esas son las claves, según Lozano, para que Luis Fernando Díaz pueda llegar a ser el mejor jugador de la historia de Colombia. Junto con Lozano coincide también el director técnico Jorge Luis Pinto, quien dijo lo siguiente: los mejores jugadores colombianos de la historia se han forjado en noches mágicas con la selección. Valderrama y Rincón en Italia 90, Asprilla con el 5-0 en Buenos Aires, James Rodríguez en Brasil 2014, Falcao en las eliminatorias que llevaron a Colombia a la clasificación, para volver a disputar un mundial después de muchos años de ausencia. Luis Díaz todavía debe escribir su propio capítulo con la camiseta de la selección Colombia, indicó el histórico entrenador colombiano. El adiestrador afirma que si logra guiar a Colombia hacia un título continental o una actuación inolvidable en el próximo mundial, su nombre podría superar al del pibe Valderrama en el imaginario popular. A Lucho Díaz también lo distingue algo que trasciende lo futbolístico, su historia personal. Criado en La Guajira, en medio de dificultades económicas y sociales, su camino hacia la élite del fútbol de Europa se convirtió en inspiración para miles de jóvenes en Colombia. Esa conexión con sus raíces y su humildad, su sencillez, lo han convertido en un ídolo cercano, a alguien que representa no solo un futbolista exitoso, sino al colombiano promedio que tiene que salir todos los días a intentar sobrevivir en Colombia, con muchas dificultades, en un país manejado por la corrupción y la impunidad ante la maldad. Cada gol suyo en Europa es celebrado en plazas, en calles y en pueblos como si fuera un triunfo compartido. Un colombiano promedio que logró escapar de todas las dificultades de un país que no da oportunidades y que abandona su propio pueblo y tiene que salir a buscar futuro en otras latitudes. Además, en el Bayern Múnich, Luis Díaz tiene el escenario perfecto para escribir su grandeza, compartir vestuario con figuras de talla mundial y competir por títulos en Alemania y en Europa que lo obligan a dar un paso adelante en madurez y regularidad. La exigencia y la disciplina en Alemania pueden convertir al futbolista colombiano en el jugador más completo de todos los tiempos. No solo desequilibrante, sino con la capacidad y mentalidad de liderar a la selección Colombia en los momentos más exigentes. Pues es algo de lo que carece el futbolista colombiano: mentalidad, creerse las cosas, pensar que realmente pueden llegar a ser grandes. No solamente en partidos, sino liderando a sus equipos para conseguir títulos, grandes gestas importantes, y empezar a escribir una historia ganadora y no perdedora, como ha ocurrido en todos los tiempos. ¿Qué opinan ustedes de las palabras por parte del exjugador de la selección Colombia, Harold Lozano? Y también por parte de Jorge Luis Pinto,
indicando las claves y los desafíos por los que tendrá que pasar Luis Fernando Díaz si quiere llegar a convertirse en el mejor jugador de todos los tiempos en el fútbol colombiano. Dejen sus comentarios.